lo primero a todos que estéis hoy aquí, a Biosim por realizar esta sesión y agradeceros a vosotros por venir, algunos fuera de vuestro horario de trabajo, para recibir la formación. Creo que es realmente importante que todos conozcamos lo que son los biosimilares y la implicación que tienen en nuestro sistema de salud. Y os voy a dejar con el consejero que os va a decir unas palabras, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Maribel. Bueno, pues buenos días. Simplemente saludaros y dar las gracias por venir al curso. El consejero no solo va a los grandes congresos y a los grandes, intento en la medida de lo posible ir también a todas partes, el tiempo de la agenda no da, pero bueno, agradecer a Encarna y a Biosim que hagan posible esta formación en biosimilares, porque yo creo que para la consejería es muy importante la política de biosimilares que ahora llegan a atención primaria, y es muy importante por una razón, porque es lo que nos permite introducir la innovación. Es imposible mantener el mismo crecimiento de presupuesto de farmacia si no hacemos algo que luego nos compense por otro lado. Y los biosimilares son una oportunidad, porque ya técnicamente, farmacológicamente, no creo que nadie cuestione los biosimilares, y por tanto es una posibilidad de, cuando terminan las patentes, empezar a introducir ahorros que luego nos permitan introducir la innovación, porque todo el mundo pide introducir la innovación, nunca acaba de llegar, está muy bien, pero sabéis que ahora los precios ya no crecen linealmente, crecen exponencialmente, y cada fármaco nuevo que viene a sustituir a otro no es un simple incremento de precio, es un incremento de precio, y lo digo, escandaloso, y es muy difícil de sostener. Por tanto, cuanto más avancemos en una política de biosimilares, esos ahorros nos permiten. Lo estamos haciendo en el hospital y está funcionando bien, y estamos pactando con los servicios que el ahorro en biosimilares es lo que les va a permitir a ellos incorporar la innovación, y lo están haciendo, y estamos incorporando innovación, así todo aquí incrementa el presupuesto, pero bueno, nos permite un respiro. Pero eso necesita formación, no es un real decreto, oye, que pongáis biosimilares, no se trata de eso. Se trata de hacer la formación, de hacerlo lo mejor posible, de hacerlo conociendo las cosas, de hacerlo conociendo las ventajas, viendo experiencias de otra gente que lo ha hecho y que puede demostrar las ventajas que tiene hacerlo, y poco a poco irlo generalizando en nuestro sistema de salud. Y ese es el objeto del curso, básicamente. Vais a tener la oportunidad de hablar con compañeros que lo han hecho, vais a tener la oportunidad de hablar con gente que está en el marco regulatorio, que os lo va a explicar muy bien, y por tanto, a partir de ahí, pues adquirir ese conocimiento que os permita la libertad de receta luego a vosotros avanzar en la incorporación de los biosimilares. Nada más, desearos que paséis un rato aquí a lo más agradable, porque os reunís como compañeros y podréis charlar, y que aprovechéis la mañana, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Servicio Cántabro de Salud por organizar estas jornadas. La verdad es que afortunadamente ya es la segunda vez que colaboramos con ellos para un tema formativo sobre biosimilares, lo que quiere decir que al menos la primera vez os pareció que había sido suficientemente interesante como para volver a confiar en nosotros. Vamos a tener como dos partes dentro de la jornada, ¿vale? Una parte como más teórica, donde vamos a poner el marco, que son los biosimilares, que es lo que están aportando al Sistema Nacional de Salud, y cuál es el marco regulatorio que nos da garantías y certidumbres a la hora de prescribir o a la hora de utilizar biosimilares. Tendremos luego un pequeño espacio de preguntas, si queréis, y luego ya pasaremos con la parte que seguramente es mucho más interesante para todos vosotros, aunque también han tenido súper interesante, que es la parte de los biosimilares en atención primaria y la experiencia práctica que nos va a contar nuestro compañero José Vizcarrino del Centro de Salud Fuente la Reina de Madrid. Y también después de aquella haremos una pequeña pausa, y luego hablará Flora también un poco para exponeros cuáles son sus criterios dentro del servicio Cántabro. Primero, la primera pregunta, ¿quiénes somos? Somos Biosim, es una asociación que representa, ya sé lo que ha pasado, ha puesto esta letra tan feísima y que no cabe. Yo lo he visto, bueno, no importa, yo os lo cuento. Somos una asociación que representa a todos los laboratorios que investigan, desarrollan, fabrican
o comercializan biosimilares. Es decir, tenemos laboratorios que, como Masscience, que tenemos la fortuna de que está en España, a veces lo decimos poco y somos capaces de fabricar y exportar medicamentos biosimilares al resto del mundo, y luego hay una serie de compañías que son innovadoras, no innovadoras, que todas ellas están en el ámbito de los medicamentos biosimilares. Como veis, son muchas y cada vez más, porque veréis que los medicamentos biosimilares son medicamentos fuera de patente y se empiezan a desarrollar, yo siempre digo, son medicamentos del siglo XXI, por lo tanto se van incorporando poco a poco a la práctica diaria. Entonces, ¿qué es un medicamento biosimilar? Lo primero que hay que decir es qué es un medicamento biológico, porque muchas veces se desconoce que los medicamentos que estamos utilizando son de una clase u otra. La mayor parte de los medicamentos que se utilizan en primaria son medicamentos de síntesis química. Es decir, somos capaces de fabricarla mezclando diferentes sustancias. Siempre digo que quien haya visto Breaking Bad ya sabe cómo se hace un medicamento de síntesis química, ¿vale? O sea, a ver, es un poquito más complejo, pero yo digo, yo en mi casa con unos cuantos químicos sería capaz. Había una aspirina malísima y llena de impurezas, pero es una cuestión de síntesis química, de catalizadores, etc. Bien. Y tienen esta estructura que aquí no veis, porque como hemos condensado todo en una, es una estructura muy pequeña, de unos 100 átomos aproximadamente, ¿vale? Son estructuras más o menos planas y muy sencillas. ¿Qué es un medicamento biológico? La definición, si no la trajera, es un medicamento biológico es aquel que procede de una fuente biológica, que siempre digo, es la mejor definición que hay porque es como no decir nada. O sea, bien, un medicamento biológico es esto. Es un medicamento, normalmente una proteína. Es algo muy complejo, con decenas de miles de átomos, ¿vale? Con estructuras terciarias y cuaternarias, que no somos capaces, normalmente, en el momento que está en la tecnología, de fabricarlo por unas reacciones químicas, y tiene que ser un organismo vivo que lo sintetice para nosotros. Siempre pongo un ejemplo, insulina, ¿vale? La insulina, hasta finales del siglo pasado, no éramos capaces de extraerla más que del páncreas porcino, entre una serie de procesos de purificación, porque no sabemos fabricarla. Con la llegada de la biotecnología fuimos capaces de identificar qué parte del ADN codificaba para la proteína que queríamos conseguir, sea la insulina, sea la hormona de crecimiento, introducirla dentro de un organismo vivo, bacteria, célula, levadura, y ponerla a producir ese fármaco por nosotros, ¿vale? Por lo tanto, en este momento son mayoritariamente, el 99% son de origen biotecnológico, pero fundamental, una estructura grande, compleja, que también por eso son todos ellos de administración parenteral, ¿vale? Es la única forma hasta ahora, bueno, hay algunos últimamente que no, pero bueno, en general, de administración parenteral. Los biológicos supusieron un antes y un después en la terapéutica. Yo siempre digo que están los medicamentos 1.0, los químicos, los 2.0, los biológicos, y los 3.0, los de terapias avanzadas. ¿Por qué? Porque llegaron a cubrir un vacío al que no llegaban los medicamentos de síntesis química, procesos oncológicos metastásicos, artropatías graves, que seguramente ya, afortunadamente, que se ven más en libros de texto que en la realidad, pacientes con las articulaciones tremendamente deformadas, esclerosis múltiple, etc. Eran enfermedades que no tenían ya solución con medicamentos de síntesis química. Aparecen los biológicos y se abre una nueva ventana terapéutica. Hoy por hoy, pacientes con una artropatía tienen una calidad de vida similar a los pacientes con una patología gracias a los biológicos, como osteoporosis graves, como enfermedad inflamatoria intestinal, en múltiples patologías. Los avances en esperanza, en supervivencia, en la mayor parte de tipos de cáncer se deben también a los medicamentos biológicos. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte menos buena? Y es el elevadísimo coste. El coste de tratamiento día de un fármaco biológico, el coste de tratamiento paciente año de un medicamento biológico puede oscilar entre los 10.000 y los 100.000. Cuando digo 100.000 me quedo corta porque ya tenemos fármacos biológicos de bastante más de 100.000, pero como siempre digo 10 y 100 no lo voy a cambiar porque son el 95% de ellos. Claro, esto hace que yo cuando cuento esto a los médicos de especialidad del hospital, siempre tengo que ponerles al otro lado lo que cuesta un tratamiento de un fármaco antihipertensivo. Porque a ellos les puede parecer que yo tampoco digo, mira, es que tratar a un paciente con un antihipertensivo en un año creo que está costando 50, 60 euros, o con un hipolipemiante lo mismo. Entonces, estamos hablando de
de tratamientos carísimos. Por eso es por lo que los biológicos se suelen reservar para pacientes graves con enfermedades crónicas y en el ámbito hospitalario, ¿vale? Nos vamos a encontrar la mayor parte de ellos en pacientes graves cuando ya han fallado la mayor parte de los medicamentos de síntesis química que son más accesibles. Bien, esto supone un problema, una bendición. Tenemos una nueva clase terapéutica muy eficaz, pero está tensionando mucho el presupuesto, sobre todo hospitalarios. Entre el 60 y el 70% del presupuesto de un hospital va dedicado a la adquisición de medicamentos biológicos y además son los que causan los incrementos de gasto, es decir, este 8-10% que tenemos de incremento de gasto hospitalario es debido a los medicamentos biológicos. Por eso, los biológicos, como os digo, empiezan a desarrollarse ya más básicamente a finales del siglo pasado, cada vez que digo esto me siento fatal, a finales del siglo pasado, y empiezan a perder la patente a principios de este siglo, ¿vale? Entonces, al igual que cuando un medicamento original pierde la exclusividad, tenemos un genérico, cuando un medicamento biológico pierde la exclusividad, tenemos un biosimilar. Salvo en esto, no se parece en nada un genérico de un medicamento biosimilar. Todo el desarrollo regulatorio, los ensayos clínicos, el número de pacientes, todo es diferente, ¿vale? Pero son medicamentos que han perdido la patente y claro, suponen una oportunidad. El primer biosimilar aparece en el año 2006. Mirad, ¿hay muchos biosimilares? No, porque están empezando a perder la patente en el año 2000 y algo. Y van perdiendo la patente de forma progresiva. Y tampoco hay muchos biosimilares porque al igual que cuando un medicamento de síntesis química pierde la patente, con mucha probabilidad se desarrollará un medicamento genérico, cuando un medicamento biológico pierde la patente, eso no va a ser así, en un 40% de las ocasiones, ¿vale? El coste de desarrollo es muy alto y se necesita una gran inversión y no todos llegarán a ser biosimilares. En este momento tenemos 23 medicamentos biosimilares en España. Hay algunos que están en Europa y no están en España, como es la insulina Lispro y la insulina Aspart. Y os hemos señalado aquellos que son utilizados en el ámbito extrahospitalario. La insulina glargina, la folitrofina alfa, la enoxaparina y la teriparatida. Esos son los que ya están en el mercado. Y además hay que sumarles, pues están puestos aquí, el denosumab, que seguramente se comercializará a finales de este año, más o menos a finales de este año, porque no tenía patente hasta noviembre de este año. Como os decía, ¿qué dos biosimilares van a entrar en primaria? Pues de un amplio uso de denosumab y está en fase preclínica, que ha perdido patente, la dulaglutida, ¿vale? Pero esa está en fase preclínica y además, bueno, pues hay intentos de fabricación como biológico, como síntesis química. Y eso es lo que nos va a llegar seguramente. ¿Qué aportan los biosimilares? Pues hasta ahora, lo ha dicho el consejero, aportan sostenibilidad, aportan unas ventajas económicas. Pero es verdad que 15 años después de la comercialización, casi 20 años después de la comercialización del primer biosimilar, ya se ha visto que además mejoran el acceso a los pacientes y además aportan innovación. Ya no es una cosa anecdótica. Yo cuento que cuando voy a dar una clase en un máster, antes decía, bueno, un medicamento biológico, seguro que ninguno de vosotros aquí tenéis un biológico, afortunadamente. Ahora ya hay siempre alguien que está utilizando un biológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, de biosimilares, solo de biosimilares, el año 2024 ya se dispensaron casi 7 millones de envases. O sea que ya no es una cosa tan extraordinaria. De esos 7 millones de envases, el 40% se dispensa a través de oficinas de farmacia y el 60% se dispensa en el ámbito hospitalario. Y esto es, ¿cuál es el porcentaje de penetración? ¿Qué significa? Este es el total. Que de cada 100 medicamentos cuyo principio activo tiene un biosimilar, en 55 ocasiones se prescribe el biosimilar y en 45 restantes el biológico de referencia. Esto es a nivel total y aquí está desagregado por ámbitos asistenciales. En el ámbito hospitalario, la presencia del biosimilar es
iba a decir masiva, me parece una palabra, pero sí muy preponderante. Veis que el 80%, en el 80% de las ocasiones en las que se puede prescribir un biosimilar, se prescribe biosimilar. Eso no ocurre de la misma forma en el ámbito más bien de atención primaria, donde solamente ocurre en un 38% de las ocasiones. Es decir, aunque exista el biosimilar, la prescripción predominante es la del fármaco original. Y eso tiene que ver con muchos motivos, algunos seguramente de los cuales podremos ver a lo largo de esta mañana. Y para que os hagáis una idea del impacto que suponen, deciros que solo en el año 2024 supusieron 2.067 millones de euros de ahorro. Y esto es con datos oficiales del Ministerio de Sanidad y Consumo y datos reales de precio de adquisición. Es decir, no es una cifra, bueno, es una aproximada, porque nunca se puede decir que sea 100%, pero es una cifra real. Y yo siempre digo además que desde que llegó el euro, decimos 2.067 millones y no oigo una exclamación, ¡ah! No oigo exclamaciones. Cuando yo trabajaba en Madrid y decía, en Madrid gastamos 2.000 millones de euros al año. Y la gente se quedaba así y decía, joder, es que no sabéis lo que son 2.000 millones de euros al año, pues es una barbaridad, para que os hagáis una idea. 2.000 millones de euros es un 8% de la factura farmacéutica global. Es decir, es como el ahorro de los biosimilares serviría para que durante un mes en toda España los medicamentos fueran gratis. Pero gratis no solo para los españoles, también para el Estado, ¿eh? Para todos, fueran gratis. Eso es lo que supone el ahorro de los medicamentos biosimilares. ¿Os ha sorprendido? Sí. Bien, vale. Por lo tanto, sostenibilidad, 2.067 millones de euros. ¿Y dónde están los míos? ¿Dónde están los de primaria? Pues estos biosimilares que hemos hecho, bueno, ha hecho la Universidad Complutense de Madrid. Tenéis luego las diapositivas, ¿verdad? Porque no vais a poder. Lo digo porque es verdad, veo algunos así, y es verdad que, bueno, no le hemos hecho apuesta, pero se ve mal. Bien, hemos hecho un análisis de cuál va a ser el impacto presupuestario a futuro, ¿vale? Y veis que los de uso mayoritario en atención primaria generarán entre 2024 y 2030 cerca de 1.000 millones de euros de ahorro. Y aquí veis el que más disparatida, luego insulina glargina, enoxaparina, denosumab y politropina. Esto está hecho en un escenario conservador, es decir, pensando que a futuro estos medicamentos se van a comportar como hasta ahora, que son de lenta incorporación. A medida que se utilicen de forma más mayoritaria, estos impactos presupuestarios mejorarán, ¿vale? Ya os digo, es una estimación muy conservadora. Pero quería poner el acento además en los temas de acceso, porque yo creo que cada vez van a impactar más en lo que es el sistema sanitario. Mirad, esto es lo que pasó en Reino Unido, el NICE. ¿Conocéis el NICE? Bueno, pues es que hace más o menos los protocolos de uso del Reino Unido. NICE tenía un protocolo de artritis reumatoide. En el protocolo de artritis reumatoide de NICE solo se permitía el uso de biológicos para pacientes con artritis reumatoide grave. Porque además sabéis que el NICE es muy utilizado en el mundo. Cuando llegaron los biosimilares, NICE, que además publica muy transparentemente, revisó su protocolo y dijo, este protocolo se ha revisado porque han llegado biosimilares. Al llegar el biosimilar, la relación beneficio-coste mejora sustancialmente y lo que hizo NICE fue permitir el tratamiento con medicamentos biológicos a pacientes con artritis moderada. Por tanto, 25.000 pacientes que antes no hubieran tenido acceso a un medicamento biológico por una cuestión económica, ¿vale? En este momento pudieron acceder a ellos. O, este es un estudio, disculpadme que habéis visto, ¿no? O sea, estaba bien. Es un boicot. Este es un estudio que no se ve desde aquí abajo, que ha hecho la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital. Porque en otros países lo que observábamos es que la llegada del biosimilar permitía además que los pacientes no solamente se trataran más pacientes, sino que además se trataran antes. Cuando le planteamos este estudio, la posibilidad de que se estudiara la Sociedad Española de Farmacia de Hospital, nos dijo, en nuestro sistema sanitario se le da a todo el mundo el medicamento, esto. Bueno, dijimos, bueno, pues vamos, al menos para decir que en España es una rara avis y que aquí no sucede. Bueno, pues ellos mismos se sorprendieron cuando analizaron los datos
hemos sido retrospectivo a nivel nacional, 25 hospitales, CEIC, o sea, muy bien diseñado, y observan que tras la entrada del biosimilar, el tiempo de espera entre el diagnóstico de la enfermedad y el uso del biológico se reduce 19 meses. Imaginaos 19 meses para un paciente con una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, una artropatía, que son sumamente dolorosas, incluso una psoriasis grave. Es decir, que la entrada del biosimilar, al mejorar la relación beneficio-coste, puede permitir que estos medicamentos se utilicen de forma más amplia en aquellos pacientes en los que sea necesario. ¿Vale? Siempre hay que poner esta coletilla en aquellos pacientes en los que sea necesario y que ahora no tienen acceso a ellos porque el protocolo está en tercera línea. Tienes que esperar a o bien que haya fallado el metotrexato, que haya producido efectos secundarios y tal. O también va a permitir, porque ya lo hemos visto con otros fármacos, que aquellos fármacos que cuando llegan a financiación tienen indicaciones muy restringidas, también por una cuestión de coste-efectividad, esa indicación se pueda ampliar a lo que viene recomendado, por ejemplo, por la ley. Y por último, también suponen innovación. Tener en cuenta que cuando llega un biosimilar al mercado, tarda desde que es autorizado original en Europa hasta que llega al mercado, puede tardar 10 años. ¿Qué pasa durante ese tiempo? Que el mercado ya está saturado por el medicamento original, es muy difícil cambiar a un biosimilar. Entonces, lo que están intentando hacer los medicamentos biosimilares es innovar. Innovar en los formatos de los sistemas de administración, porque son todos parenterales, o en este caso, lo que se innovó es en la vía de administración. Es el infliximab, que se utiliza sobre todo para enfermedades inmunomediadas, en el que el medicamento biosimilar fue capaz de tener una versión subcutánea y que vino muy bien además porque fue justo la pandemia y permitió descargar estos pacientes a los hospitales. ¿Cuál es el impacto de estos medicamentos biológicos en atención primaria? Pues si vemos los datos oficiales de consumo, aquí tenéis señalados los 20 mayores principios activos de mayor consumo en el ámbito extrahospitalario. ¿Veis? Todos esos que están señalados en color amarillo son medicamentos biológicos. O sea que veis que son también los que ocupan la parte alta de la tabla. Tenemos al primero. El tercer medicamento en gasto es la insulina glargina, enoxaparina, semaglutida, diglutida y denosumab. ¿Vale? Dentro de los de mayor consumo, luego, el impacto del biosimilar es importante también en la atención primaria. Estos son los que tienen biosimilar y los que van a tener biosimilar en 2025. ¿Y cómo se están utilizando en la atención primaria? En algunas de las sillas hemos puesto un informe que se presentó hace un mes y que hizo la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, también con datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en el que analiza, primero, cuál es la utilización de biosimilares en el ámbito de la atención primaria, cómo ha ido evolucionando, cuál es la situación en las diferentes comunidades autónomas, cuáles son las estrategias de gestión, si hay alguna relación entre estas estrategias de gestión y las cifras. Esto es cómo han ido evolucionando. Como veis, hay biosimilares como la enoxaparina que ya están cerca del 60%, peritropina. Insulina es un biosimilar al que es el que más tiempo lleva con nosotros y al que más le está costando penetrar en el mercado, y teriparatida, que está en un 48%. Si vemos por comunidades autónomas, este es el total nacional, creo que es esta flecha, y esta es Cantabria, me parece que es. ¿Vale? Esto termina en el año 2023, seguramente que en el 2024 habéis mejorado mucho y luego en el 2025 será. Pero estas son las cifras de cada una de las comunidades autónomas y cómo han ido evolucionando. Y luego hay, como os decía, el propio informe intenta ver la relación entre el número de estrategias que ponen en marcha las distintas comunidades autónomas y el porcentaje de biosimilares que obtienen. Hay una cierta correlación, es decir, a mayor número de estrategias puestas en marcha, que es una estrategia, pues hacer protocolos comunes entre primaria y hospital, incluirlas en los contratos de gestión, hacer sesiones formativas, cualquier cosa de estas es considerada una estrategia, aunque no es, pues de una forma uniforme. Y esa es la medida. Como os decía, estas son todas las estrategias que se han puesto en marcha, ¿vale? En cada una de las comunidades autónomas, para que podamos ver un poco cuál es la situación actual. La tenéis en el informe. Y luego también quisieron ver la relación entre si un hospital consumía más biosimilares, su atención primaria relacionada con ese hospital también
iba en la misma línea, es decir, que estrategias puestas en marcha en el hospital pudieran tener su impacto en atención primaria. Es verdad que parece haber una cierta correlación, aunque hay cosas muy extrañas, como que el hospital con mayor cifra en Cantabria, sin embargo, que tiene muy buenas cifras en hospitales, sin embargo, en atención primaria no, o peor cifra y buena cifra de similares, ¿vale? Pero sí que parece haber una correlación. Y de hecho, los propios autores del informe dicen que, a su entender, aunque no era estadísticamente significativa, intentar coordinar y que vayan de la mano las estrategias de hospital y de primaria parece que producía mejores resultados. Este mismo informe hace también una encuesta a los médicos de atención primaria, para ver a los médicos de atención primaria y a los farmacéuticos de atención primaria. Os he traído solamente la de los médicos, pero está también la de los farmacéuticos, para ver cuál era el conocimiento de medicamentos biosimilares. Si se conoce, en general, es verdad que lo que muestra es que hay un cierto desconocimiento de lo que es un medicamento biológico y un medicamento biosimilar en atención primaria. Lo que demuestra también es que es necesaria más formación, no se recibe suficiente formación en biosimilares. Bueno, tiene muchas preguntas y respuestas que quizás os interese ver más detalladamente. Y termina el informe con 12 propuestas de mejora, que yo no voy a extender en ellas, que están, porque además creo que José, en las que son más cercanas, te vas a enterar un poquito, por lo tanto yo prefiero que sea él el que utilice este tiempo y lo desarrollarlo. Y con esto, nada más. Muchísimas gracias. Ya te doy la palabra por invitarme muchas gracias por invitarme a explicaros lo que es parte del trabajo que hacemos en la agencia. También me apoyo con la encuesta que acaba de comentar, porque veo que había cierto desconocimiento en los médicos a los que habían preguntado a atención primaria sobre el medicamento biológico y el biosimilar, aunque había aquí otro proceso que decía, pero ¿te gustaría recibir información? Y el 70% decían que no, o sea que no. Entenderé que los que estáis aquí es que sí, porque si no dirían, no, pero no os importa, o sea que da igual. No, bueno, pero entiendo que si estáis aquí es porque os interesa. Bien, bueno, esto es como una especie de disclaimer más que... yo soy parte del Ministerio de Sanidad, soy subdirector del departamento de la agencia, aparte de medicamentos de uso humano. La agencia tiene varios ámbitos de actuación, no solo medicamentos de uso humano, pero también tiene medicamentos veterinarios, que eso vosotros no lo veis. Y también se puede ir más corta. Y productos sanitarios, que eso sí los veis y mucho. Pues yo soy el responsable de medicamentos de uso humano. Somos parte del Ministerio, y el Ministerio tiene otra atribución que es parte también de la Administración General del Estado, que es la fijación de precios y la financiación. Pero nosotros no hacemos eso, eso solo hace la Dirección General de Salud. Ya encarna estuvo la Dirección General de Salud, fue director. Y después toda la prestación farmacéutica se lleva a cabo en los servicios de farmacia de las comunidades autónomas. La parte operativa realmente, que estamos haciendo hoy, es controlada por las comunidades autónomas. Yo creo que está bien ver un poco el panorama, porque se ha hablado aquí antes de acceso, que es una cuestión muy de precios, pero también muy de prestación, pero yo solo me dedico a la parte éticamente más pura, que es yo solo autorizo, tengo esta ventaja. Después les dejo en manos a estos señores y ellos se ven con el mundo real y con los dineros, que es lo más problemático ahora mismo. Y nuestro objetivo es garantizar que la seguridad y la eficacia y la calidad de los medicamentos es la adecuada. Entonces, bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas en la presentación, ¿no? ¿Qué es un medicamento biológico? ¿Qué es un medicamento biosimilar? Que ya he apuntado algunas cosas importantes en cada. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo cuando llega un medicamento biosimilar nos demuestra que es igual a un medicamento biológico ya autorizado, de referencia, que llamamos? Si hay extrapolación de indicaciones, que es lo que vemos más brevemente, y dos apuntes sobre farmacovigilancia y sobre sustitución de medicamentos. Es algo que también vais a ver. Ha dicho antes el consejero que todos, fijaos lo que ha dicho, bueno, porque yo estoy seguro que aquí todo el mundo,
todo el mundo confía en los medicamentos de los biosimilares. Yo ya llevo muchísimos años trabajando en la administración y los primeros bolos que hice por las comunidades autónomas era defendiendo los genéricos. Y entonces ya sí que os garantizo que nadie confiaba en los genéricos. No sé si ahora el mundo de los biosimilares es distinto, pero todos teníamos marcados a fuego esa tendencia muy propia de la sociedad en la que vivimos, del mercado, ¿no? Que es, si algo es muy barato, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado. Esa es la palabra adecuada, ¿no? Entonces, desmitificar eso en los genéricos costó muchísimo tiempo. Igual como los biosimilares, que no son tan baratos, pues pensamos que no tenemos ese problema mental, ¿no? Pero puede haber algo de eso, y eso es un poco lo que voy a intentar desmitificar. Por supuesto, quiero decir con esto, nadie duda de lo genérico, porque tendría que coger esta presentación y cargarla. Pero vamos a dar provecho que los genéricos son productos. Bueno, yo llevo trabajando en la agencia, ahora va a hacer 21 años, pero trabajé en 3 años en farmacéutica, llevo más de 25 años trabajando en el sector. Nunca ha habido un problema en genéricos que no hubiese podido haberlo en productos de referencia. Es decir, ¿esto significa que no hayamos retirado lotes de genéricos? En la agencia mis compañeros de inspección han retirado lotes de genéricos, pero los han retirado también de productos originales, ¿no? Con contaminaciones, con precipitaciones, con cosas que vamos viendo problemas farmacéuticos. Y por supuesto de seguridad ninguno, porque ya llevan 11 años nosotros de adelanto, y si hay un problema de seguridad lo hemos visto anteriormente cuando el genéricos y biosimilares. Esto es una cosa que aplica a los dos, a los genéricos y a los biosimilares, pero lo digo siempre porque es verdad que he tenido muchas enganchadas. Yo soy de familia política, de farmacéuticos, de oficina de farmacia, y con eso he tenido muchos enganches con el tema de los genéricos, porque son los más desconfiantes en el mundo de los genéricos, no son los médicos, ni mucho menos, son los farmacéuticos de oficina de farmacia, son los peores. Son el núcleo duro de los genéricos, antigenéricos. Bueno, aquí explico un poco lo que es el procedimiento centralizado. Antes se ha dicho en Carla que todos los medicamentos biosimilares se autorizan por procedimiento centralizado en Europa. Bueno, esto es en el 90 y tantos % de las ocasiones es así, no en todos, porque hay algunos productos biosimilares que no son biotecnológicos, luego haré un matiz en esto, y entonces se autorizan por procedimientos nacionales. Y a mí qué me cuentas, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues tiene que ver porque simplemente esto se dice para decir siempre que los biológicos de referencia los aprueba el mismo comité que aprueba los biosimilares. Los mismos evaluadores de las agencias nacionales que van a Ámsterdam a aprobar, nosotros tenemos allá 2 españoles, la agencia de mi departamento, que van a aprobar esto, y los 450 evaluadores que tenemos en España que miran esos productos, son los mismos que miran los biosimilares, y que van a Ámsterdam y dicen, oiga, esto para adelante, esto para atrás, en una votación por países, ¿vale? Eso da garantías, porque el mismo que vio en su día el denosumab de Anger original, son los mismos que han visto el denosumab biosimilar que va a venir. Digo lo del nacional y el no nacional que decía anteriormente, no por ser un tiquismiquis, sino porque uno de los productos que vosotros tenéis en cartera, que es la enoxaparina, es autorizado por procedimiento nacional, porque no es biotecnológico. Es un producto biológico, pero no biotecnológico. Luego haremos una diferencia. Pero quedaos con la idea de que sí, generalmente los biosimilares los autorizan, no los firma mi jefa, la directora de la agencia, sino que se firman en la Comisión Europea, ¿vale? Y ya inmediatamente están autorizados en Europa. Lo que pasa es que efectivamente, lógicamente, en este procedimiento están todas las agencias nacionales. La EMA, cuando llegáis a hablar de la EMA, eso es una cosa que yo siempre digo, en la EMA no hay evaluadores. La EMA es un organismo administrativo que lo que reúne es a los evaluadores de las distintas agencias de los países. Pero allí no hay ningún farmacólogo, ningún médico, ningún farmacéutico, ningún químico, no hay nada. Simplemente son oficinas que reúnen a las agencias nacionales, ¿vale? Y el igual, este comité que es el que autoriza realmente los medicamentos es 2 miembros por cada país y algún miembro más que se llama cooptado, pero son miembros de las agencias nacionales, ¿vale? Bien. Bueno, es un procedimiento centralizado, al igual que se autoriza toda la innovación en ese procedimiento, se autorizan todas las variaciones. Las variaciones son cientos, cualquier modificación en ficha técnica tiene que volver a Europa y autorizarse, ¿vale? Y lo mismo los biosimilares. ¿Qué ocurre cuando es la regulación de los genéricos? Aquí se maneja otro concepto, y esto también es de sobresaliente en regulatorio, que es mezclar las patentes con la protección de datos. Son 2 cosas distintas, ¿vale?
pero a efectos prácticos yo entiendo que se haga, porque si hay una que cubre a la otra, no hablamos de la una, no hablamos de la otra, hablamos de que los medicamentos originales están protegidos. De hecho, hace muchísimo tiempo que tenemos genéricos de algunos de los medicamentos que han salido ahí y algunos no los veis en la calle. ¿Por qué? Porque hay patentes. Nosotros tenemos una regulación que se llama una regulación de exclusividad de datos, que es ese 8+2+1. Es decir, cuando un medicamento sale, durante los 11 primeros años, o 10 si no tiene una nueva indicación, nosotros como agencia reguladora no podemos admitir ningún genérico ni ningún biosimilar. Eso es una prebenda que damos a los medicamentos innovadores para protegerles, independientemente de la propiedad industrial. Ahí no hay jueces de por medio. Es decir, si Roche hoy, a día de hoy, autoriza un medicamento nuevo, una nueva sustancia activa, yo le doy 10 años de protección y durante esos 10 años yo no puedo autorizar un genérico. Pero ojo, se empieza una protección de patente. Ha empezado ya hace mucho tiempo, de hecho. Esa patente se puso mucho antes de que el producto llegase al mercado y cubre 25 años. Lo que ocurre que tenemos dabigatranes, rivaroxabanes, no sé qué, todos estos medicamentos que a veces veis que están autorizados, que si entráis encima en la agencia podéis ver, coño, hay muchísimos genéricos de estos, ya, pero no hay ninguno en el mercado, porque hay patentes que duran hasta 15 años después de que el producto salió del mercado. O sea, en España somos extraordinariamente celosos con el tema de las patentes, porque en Dinamarca, por ejemplo, que sigue siendo Unión Europea, ya tienen genéricos de todo esto, y es por una interpretación diferente de las patentes. Que nosotros somos los más papistas y tenemos los patentes que cubren a todo el mundo todo el rato. Pero no es así en muchos otros sitios. Por eso hay esas otras protecciones que son como esta, por ejemplo, que veis aquí de mercado. ¿Vale? Ni que decir tiene, esto os lo digo desde ya, durante esos 10 años son capaces de recuperar la inversión que han hecho de ese principio activo y directamente, y en otros 30 que han fallado que no han llegado al mercado. ¿Vale? Pero eso ya les cubre esa apuesta por la innovación que es necesaria. ¿Vale? Este es el sistema que tenemos. ¿Podría ser mejorado? Sí, podría ser mejorado. De hecho, se ha intentado mejorar en la nueva regulación farmacéutica y por ahora vamos perdiendo, diría yo. O sea, va ganando el status quo con el 8+2+1. Pero bueno, ya os digo que España necesita poco porque como después está la ley de protección industrial que nos van a dar protecciones, y lo podéis ver en el día a día, de hasta 15 años y 14 años de protección, nos da un poco igual este 8+2+1. Estoy desviando del tema. Bueno, no es un genérico, un biosimilar, pero es algo muy similar a un genérico, porque parten del mismo principio regulatorio, que es que hay un producto de referencia y va a haber alguien que tiene el derecho de poder llevar al mercado ese mismo principio activo. ¿Vale? Y ese es el comienzo de los genéricos y el comienzo de los biosimilares. Ahora vamos a ver por qué un medicamento biológico es diferente a un medicamento de síntesis química y por qué se llaman genéricos y por qué se llaman biosimilares, porque entonces podríamos hablar de genéricos y ya está. Bueno, pues es porque es un producto biológico. Como decía Encarna, no hay una definición buena de qué es un medicamento biológico, lo que sí que hay es unas asunciones, ¿no? Que son de origen biológico, pues sí, de origen biológico, eso lo decimos bastante poco, que no es posible una caracterización compleja por esa estructura que tienen los productos biológicos, ¿no? Y que es altamente dependiente del proceso de fabricación. Este es un punto muy importante. Aunque esto se pudiese superar tecnológicamente, también sería difícil superar tecnológicamente esto. Y esto lo entendemos fácilmente con un ejemplo muy práctico. El vino es vino, ¿vale? Pero el vino que sale de una bodega que está aquí y otra bodega que está en el valle de al lado no se parece en nada, ¿vale? Hasta nosotros podemos organolépticamente reconocerlo. Pues fijaros que en cualquier producto de este tipo que se sintetiza en células, pues puede haber esas diferencias, ¿no? ¿Somos capaces de controlarlas? Pues obviamente sí, en estos productos en los laboratorios somos capaces de controlarlas y de tenerlas en unas especificaciones muy rígidas, pero no tan rígidas como para cubrirnos suficientemente todos los aspectos estructurales de la molécula que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, son muy dependientes del proceso. Fijaros que esos son grandes reactores que lo que están generando es el producto como en fermentación, por decirlo de alguna manera, y ahí se les va alimentando ese reactor y esas condiciones físico-químicas del reactor, hasta el tamaño del reactor, hacen que pueda ser diferente el infliximab que va a salir del infliximab que va a salir después, o de los cell master bank que vayan teniendo. Entonces, eso es lo que los laboratorios obviamente controlan con unas especificaciones, pero al final
siempre hay ciertas modificaciones, siempre hay ciertas variaciones interlote en los propios productos biológicos. No hay ninguna cosecha igual que la anterior, ¿vale? Eso también en los de referencia, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de referencia biosimilar, estoy hablando de las propias diferencias que puede haber entre los lotes del producto de referencia, ¿vale? Hay muchos productos biológicos en el mundo regulatorio, en el mundo de la agencia, hay anticuerpos monoclonales, proteínas, recombinantes. Estos dos son los grandes, los que van a acaparar el mundo del biosimilar, porque los alergenos, los inmunológicos, la vacuna, por ejemplo, o los hemoderivados, pues generalmente no se hacen con enfoque biosimilar. No es que no se hagan copias, por decirlo de alguna manera, no me gusta mucho ese término, de hemoderivados. Sí que hay varios factores de coagulación distintos en el mercado, con distintas propiedades, con distintos propietarios de distintas fabricaciones, pero no utilizan el enfoque de biosimilar, ¿vale? Porque son moléculas tan complejas que prefieren hacer un desarrollo nuevo, ¿vale? Completamente distinto unos que otros. Es decir, van a presentar lo mismo. El primer factor 9 que llegó presenta lo mismo que el último que ha llegado. Está presentando lo mismo, ¿vale? Mientras que en el biosimilar hay una estrategia regulatoria que ahora veremos. Las terapias avanzadas es otra cosa completamente distinta. Siempre se dice, por ejemplo, si estuviésemos hablando de una molécula como el omeprazol, sería una bicicleta. Si estuviésemos hablando de un anticuerpo monoclonal, sería una 380, un Airbus, ¿vale? Si estuviésemos hablando de un condrocito, ¿eso qué es? Eso ya es una ciudad entera. O sea, esa es la diferencia estructural, de tamaño y de todo. Entonces, no se puede aplicar este concepto de terapia avanzada, de biosimilar, a las terapias avanzadas, porque hay mucha complejidad. Entonces tienen otros enfoques regulatorios. Bueno, ya lo he hablado antes. El tamaño y la complejidad. En el mundo del biológico, en general, el tamaño es una cuestión problemática, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción hace que depende mucho de ese tamaño. Digamos que esto es como el que tiene una llave y una cerradura, y esa cerradura y ese tamaño de la molécula hace que pueda haber muchas diferencias entre los principios activos, y también por un tema de la inmunogenicidad. Ya se ha dicho anteriormente, la mayoría se administran de forma parenteral. Es que eso también genera inmunogenicidad por el propio tamaño de la molécula, ya te está generando esa inmunogenicidad. Y lo que os decía anteriormente, los problemas inherentes que se lleva a decir que es un proceso, un producto, ¿vale? O sea, cada proceso que hagamos va a darnos un producto. Entonces, visto esto, ¿cómo demostramos que los productos son iguales? ¿Vale? Porque ahora ya es una cuestión puramente regulatoria. A mí me llegan, a las agencias reguladoras llega un biosimilar y llega un genérico, ¿y cómo lo demostramos? Bueno, pues en el caso de los productos de síntesis química es muy sencillo. Vamos, pues sencillo, no es sencillo, pero quiero decir, es que con estas pruebas podemos determinar perfectamente esta molécula, sea lo que sea la molécula, y con el 100% de fiabilidad sabemos que esa molécula es igual que la anterior. Esta misma aseveración yo no la podría hacer con un anticuerpo monoclonal. O sea, por mucho que le haga estas pruebas, yo puedo saber algo sobre la molécula, pero no voy a tener la certeza de que el producto es exactamente el mismo. El 100% es una exageración, porque siempre va a haber alguna, lo que decía antes en Carlos, ¿no? Si tú te pones a hacerlo, siempre va a haber alguna impureza, alguna nitrosamina, que habéis oído hablar de ella, por ejemplo, que se puede generar, alguna cosita de estas que nos va a aparecer, pero son piquitos puntualmente, o sea, son sustancias de muy pequeña concentración que van a aparecer alrededor de la síntesis principal, ¿vale? Pero la estructura es esta, es muy sencilla y sabemos que es 100% fiable. Lo único que tenemos que ver en un genérico es que realmente esa molécula llega de la misma manera al lugar de acción. Entonces asumimos un principio básico de la farmacocinética, que es que una vez que se distribuye un producto igual, el producto tiene el mismo mecanismo, el mismo efecto, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Valorando el vehículo que lleva el producto desde al sitio de acción, en este caso la forma farmacéutica. ¿Y cómo valoramos la forma farmacéutica? ¿Cómo valoramos un comprimido? ¿Cómo valoramos una cápsula? Haciendo un ensayo de bioequivalencia, ¿vale? A ver, podríamos tener otras estrategias y de vez en cuando se utilizan. Hacerlo in vitro, coger dos máquinas de disolución, ¿vale? Y hacer una comparativa de si se disuelve igual. Pero preferimos, como tiene muchos sesgos, preferimos hacerlo con humanos y en voluntarios sanos. Entonces hacemos un estudio de bioequivalencia que lo que hace es comparar si llega en la misma cantidad y en la misma velocidad, en la UC y la C+, de famosa de los genéricos, en voluntarios sanos. Y con eso ya tenemos todo caracterizado en los productos de síntesis química. No hay fallo.
¿vale? Es decir, aquí no hay situación. Podríamos hablar de por qué hay un margen de tolerancia de un 20% en las concentraciones farmacocinéticas. Es muy fácil de explicar, porque si yo doy un producto de referencia una vez y otra vez, voy a tener también diferencias de más del 20% entre los lotes. Y por eso yo aplico el 80-125 en la UCE y C+, cuando comparo un bioequivalente. ¿Vale? Punto. Hay que darle un margen de confianza y es el mismo que tienen los productos de referencia, entre ellos nosotros. ¿Vale? Eso nos cierra los de síntesis química, pero claro, cuando llega un producto biosimilar tengo que hacer otro tipo de ejercicio, porque ya os he dicho que cuando comparo dos grandes moléculas no puedo hacer esa asunción primera de pues aquí tengo infliximab, pues aquí tengo infliximab. No es tan sencillo. Tengo que hacer más cositas, ¿no? Tengo que hacer, sí, una caracterización físico-química similar a la que acabo de decir anteriormente como primera parte del enfoque. Luego tengo que hacer una caracterización biológica, es decir, cómo se une al receptor ese producto específicamente, in vitro. Haré preclínica, haré farmacocinética, farmacodinámica y haré ensayos clínicos. La forma de la pirámide no es casual, ¿vale? Es decir, esto está puesto así porque a medida que me voy acercando, que voy subiendo o escalando la pirámide, tengo menos sensibilidad, ¿vale? Lo menos sensible de todo esto es obviamente el ensayo clínico. Y esto lo sabemos, vamos, vosotros mejor que yo, porque ya sabéis que pues a veces hay cosas como tan exageradas o tan radicales como el efecto placebo. Pero sin llegar a eso, ¿vosotros creéis que es fácil diferenciar si uno ha tomado, por ejemplo, atorvastatina de simvastatina o omeprazol de pantoprazol, que son fármacos? Pues, hombre, vemos diferencias y por eso hay fármacos diferentes, ¿no? Pero en estudios la mayoría de las veces es muy complicado ver ese tipo de diferencias. Pues igual pasa con productos que encima son tan similares. Es muy difícil verlo en ensayos clínicos en la diferencia, ¿vale? Pues digo que la sensibilidad está aquí es donde empezamos a verlo. Pero esto es un mecanismo continuo, en el que si aquí no vemos problemas, ya va a ser muy difícil que los veamos aquí. Si ya no los vemos aquí, ya va a ser muy difícil que los veamos aquí, y al final en ensayos clínicos ya veréis, y lo podéis ver en los informes públicos, que sale niquelado. Es decir, que al final sale que son exactamente, se comportan igual en la clínica, lógicamente, ¿no? Vale, lo que pasa es que generalmente nuestra formación, la de todos los sanitarios, hace que tengamos siempre el ensayo clínico como el gol estándar, ¿vale? Entonces siempre que pensamos en algo que venga avalado por un ensayo clínico, a ver, no estoy diciendo que esto no sea así, esto tiene que ser así, ¿eh? O sea, la primera idea es, siempre tiene que venir algo avalado por un ensayo clínico, cuando son moléculas nuevas sobre indicaciones nuevas, ¿vale? Pero hay otros enfoques que son perfectamente válidos e incluso más sensibles cuando estamos hablando de comparaciones entre dos moléculas que son iguales, ¿vale? Pero nosotros siempre nos fijamos en esto, por formación profesional, ¿vale? De hecho, a mis evaluadores, si yo les dejase, a todo pedirían ensayo clínico siempre autorizado, como el control, grupo control, no sé qué, no puede estar, claro, siempre, esto es el gol estándar, ¿vale? Pero no es el objetivo de este tipo de comparación, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que me valió en la anterior vez que estuve aquí en Santander, pero me vale ahora porque es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que es el del ranibizumab, que es este compuesto, y el bevacizumab, que es este otro compuesto. Estos dos compuestos son sintetizados, creados y desarrollados por Genentech, ¿vale? Que es una empresa que luego compra Roche en su día. Realmente no sé si ya era de Roche desde el principio, pero creo que sí, que fue comprada por Roche en su momento. Y entonces ellos descubren el bevacizumab, que es esta molécula que es bastante más grande que el ranibizumab. Y ven que es un factor, que es un inhibidor del factor de crecimiento endotelial, ¿vale? Entonces lo empiezan a utilizar en oncología, ¿vale? Y también hay una vieja teoría que dice que puede servir pues, para otras situaciones patológicas donde hay que inhibir ese factor de crecimiento endotelial, como puede ser la degeneración macular. Entonces los oftalmólogos son muy listos y dicen, pues administremos bevacizumab para la degeneración macular. Y lo empiezan a hacer. A todo esto, la misma empresa capa, por decirlo de alguna manera, el bevacizumab, lo recorta, lo hace más chiquitito y lo llama ranibizumab. Hace lo mismo que el bevacizumab, pero a este le da exclusivamente la indicación de degeneración macular.
en términos de coste de dosis, este costaría una unidad $25 de onco, una unidad $1000. ¿Vale? Porque han hecho una estrategia comercial que es, bueno, yo separo el producto, incluso desarrollo dos productos que en origen tenían la misma idea, el mismo target, pero han hecho dos desarrollos completamente distintos. ¿Vale? Diréis, ¿por qué me está contando esto? Bueno, voy a llegar a un sitio. Entonces, se empezó a utilizar el bevacizumab, ya digo, en oftalmología, y el ranibizumab se queda para su oftalmología, que es regeneración ocular, pero el bevacizumab, además de en onco, hay gente que lo empieza a usar en oftalmología porque por una cuestión de gasto. Lo hago fraccionamiento de dosis y lo empiezo a utilizar. No con el beneplácito de las agencias reguladoras, que lo vemos con ojos horrorizados. ¿Vale? Pero bueno, esto, entonces, luego llegaré a eso, volveré a esa situación. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, un genérico de un biosimilar de ranibizumab? Pues empezaríamos con esa pirámide que os contaba anteriormente, con todas estas pruebas de carácter, digamos, físico-químico, que serían todas estas de aquí, en el que hay técnicas que yo en la carrera ni las di, o sea que bueno, esto es súper avanzado y que no sabría muy bien ni cómo funciona, pero que nos van caracterizando el producto en cuanto a, por supuesto, que la cadena de aminoácidos que componen la molécula es exactamente la misma, pero no solo eso, nos dicen dónde están los patrones de glicosilación, cómo es su estructura terciaria, nos definen la molécula. Y después, además, vamos, si os fijáis aquí, aparece cómo se va uniendo a ese factor de crecimiento endotelial y cómo va haciendo esa dinámica comparativa de unión a ese factor entre el biosimilar y el de referencia. Y vamos viendo que son unos comportamientos similares. ¿Vale? El concepto igual en ciencias de la salud es que no existe, o sea, porque siempre hay un margen en el cual se van a convertir, ¿no? Pero vamos viendo que se une de una manera similar y que tiene una pinta estructural muy parecida. Bueno, esto es tan importante que las agencias grandes reguladoras ya dudamos de que sea importante seguir en la pirámide hacia arriba. Quiero decir, la ciencia ha avanzado tanto que con esto y con esto es que ya vemos que casi estamos seguros al 100%, claro, al 99%. Entonces decimos, ¿para qué seguir hacia arriba? Porque lo único que estamos haciendo cuando seguimos hacia arriba es aumentando el coste del desarrollo y luego el coste del producto. Vale, pero nos vamos a quedar con que todavía no estamos en esa fase. Y esto seguimos hacia arriba, ¿no? Pues, perdón, siempre me pasa lo mismo. Seguimos hacia arriba y al final de la escala, después de haber hecho PKPD, después de haber hecho ensayos preclínicos con algún animalito, lo que vamos es este ensayo clínico. Un ensayo clínico que no estamos acostumbrados a ver, porque no vemos muchos ensayos clínicos que comparen un fármaco innovador frente a otro fármaco innovador. Los head-to-head famosos, eso no lo vemos generalmente. Pero aquí sí. Aquí lo que estamos viendo es Lucentis, que es el original, frente al biosimilar. Y lo que vamos a ir es a una variable clínica robusta, la dura, la que nos gustaría como clínicos ver. En este caso, pérdida de visión, o cambio en la pérdida de visión, ¿no? Es como se autorizó en su día el Lucentis, ¿vale? Si fuese un producto de onco, veríamos progresión libre de enfermedad o supervivencia, ¿no? Iríamos claramente a las variables duras, ¿vale? Y aquí lo que ponemos es un margen, otra vez, de confianza y decimos, es que hace exactamente lo mismo, ¿vale? Si luego se hace exactamente lo mismo, pues el producto es biosimilar y ya está. Claro, aquí hay una cosa muy curiosa. Fijaros que siempre dijimos, o sea, siempre todos los oftalmólogos pensaron que bevacizumab y ranibizumab eran exactamente lo mismo. Bueno, pues hombre, llevados a ese ensayo clínico también salían que eran exactamente lo mismo, pero con unas diferencias mucho más marcadas que las que hay entre un biosimilar y su producto de referencia. O sea, cuando se sometieron a los mismos tests de ver esa pérdida visual, salían parecidos, pero no salían tan parecidos como sale un biosimilar. Lo digo, claro, esta explicación a un oftalmólogo pues le interpela mucho más, porque dice, hombre, lo que sí que considerábamos que era seguro, que el bevacizumab es lo mismo que el ranibizumab, bueno, pues es muy parecido cuando haces el ensayo, es igual clínicamente, pero es mucho menos parecido que un biosimilar a su producto de referencia, muchísimo menos. Hombre, lógicamente, es que lo otro es que es la misma molécula, no olvidemos nunca eso, ¿no? Pero es la solidez
del producto. Por supuesto, bevacizumab, y cuando vaya a haber un biosimilar, a donde va a ir es a esta indicación, no va a ir a la de la degeneración macular, ¿vale? Va a ir a la del cáncer que tal, ¿vale? Bien, fijaros, claro, luego tenemos, por ejemplo, enoxaparina, ¿vale? El Clexane, que tiene todas estas indicaciones. Fijaros el papelón, ¿cómo hacemos un biosimilar de enoxaparina? ¿No? Con estos endpoints. La mayoría de estos endpoints, esto lo sabéis bastante bien, son eventos que aparecen o pueden no aparecer. Entonces necesitas unos tamaños muestrales brutales. Si vais a Clexane, a cómo se autorizó en su día, pues son miles de pacientes que se observan durante muchísimo tiempo y van viendo eventos. Joder, eso, si tiene que hacer eso en biosimilar, apaguémonos. No es una cuestión de si puede o no salir, la cuestión es de si puede o no permitírselo, porque es que no puedes pagar eso, ¿vale? Además, el comportamiento farmacodinámico de las heparinas de bajo peso molecular nos permitiría perfectamente hacer enfoques farmacodinámicos para saber si está funcionando, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la heparina? O sea, todos sabemos lo que hace la heparina. Entonces, si vemos si lo que hace la heparina de manera inmediata es lo mismo el biosimilar que el producto de referencia, que es anticoagular, pues ya está, no hace falta irse a ver eventos trombo, ¿no? Pues ese es el enfoque que hace el biosimilar. Es decir, este biosimilar no va hasta ensayo clínico en el sentido estricto, sino que se queda en la parte de PKPD, ¿vale? Porque es mucho más sensible que ver si alguien 2 años después ha tenido una trombositosis profunda. Tendría que haber 1000 casos y decir, uy, pues fíjate, sí, efectivamente, si doy enoxaparina, aquí solo tengo 2 eventos de trombosis y aquí parece que tengo otros 2 eventos. Hombre, pues eso es un poco irracional, ¿no? Es mejor ver si el producto tiene su diseño, como vemos aquí, con bioequivalencia farmacodinámica y ver si funcionan exactamente igual. Lo que se ve es este factor que actúa frente al IEZA y al DOSA como tiene que hacer, ¿vale? Lo que vamos a ver es actividad. Sí. ¿Y esto está regulado también? Es decir, si no, los fármacos que sabemos que van a tener múltiples indicaciones, que no van a poder llegar a ensayos clínicos, ¿estará regulado como que hay pruebas farmacodinámicas suficientes? Habría la posibilidad de que no pudiesen y no tuviésemos alternativa técnica para decirle, oiga, es que, pues mire, tiene que hacerlo, ¿sabes? Porque es que no hay otra manera de demostrarlo. Pero es que en este caso era tan evidente que había 40.000 estudios farmacodinámicos que nos podían permitir ver el efecto de la enoxaparina, que es absurdo plantearse endpoints clínicos de ese tipo. Pero los nuevos sí que intentáis ir a ensayo clínico. Es una cuestión de cuál es, si tú tienes muy caracterizado el efecto farmacodinámico o no. Vale. Por ejemplo, en rituximab no nos lo podemos permitir. Porque si a mí alguien me pregunta cómo funciona el rituximab, hasta los que diseñan el rituximab te dicen, sabemos que hacen algunas cosas y que esas cosas han demostrado que valen para ciertas indicaciones, pero es un pupurrí todo, o sea, es decir, nadie sabe exactamente cómo funciona el rituximab. Sin embargo, todo el mundo sabe cómo funciona el enoxaparina, ¿vale? O todo el mundo sabe cómo funciona una hormona de crecimiento, ¿vale? Es que hay mucha diferencia dependiendo del mecanismo de acción. Si el mecanismo de acción es cristalino, entonces las pruebas PKPD van a ser mucho más sensatas que cualquier ensayo clínico. Antes ponía un ejemplo que me ocurrió de él, que era el de cómo demostrar que 2 coches de Fórmula 1 son iguales. Los puedes ver lo puedes ver en un box, esto. Pero el error es, perdona decir, corriendo. Porque si yo te doy a ti el Fórmula 1 y se lo doy a Alonso, pues lo coges en el jarama, pumba, te pones allí y dices, joder, pues no son iguales todos los coches. Es más, si me das un coche mucho peor a Alonso, estoy seguro que es mucho mejor que yo. Te va a sacar 2 vueltas, ¿vale? Y vas a decir, menudo coche que tiene, vaya chupa. No, joder, es que el que lo lleva... Pues esto pasa con los pacientes. Es decir, cuando estamos en un ensayo clínico, eso es un paciente, un Fernando Alonso frente a un no sé qué, y le está dando el medicamento, por muy bien que estén controlados los grupos, por muy bien que estén apareados en el sentido de edades, de sexo, del tipo de patología. Cada uno somos un mundo, eso lo sabemos. De hecho, en los ensayos de bioequivalencia que decía anteriormente, fijaos que son voluntarios sanos, el hecho de tomarte hoy un comprimido y mañana un comprimido, los parámetros farmacocinéticos no tienen nada que ver, ¿vale?
Y no me digáis por qué, porque no lo sé. Pues porque ayer tomaste café. Y porque ayer dormiste mal. Porque tengo el periodo. Porque es que son 1000 cosas, son 1000 factores. Entonces, todos esos 1000 factores que hay influyen. Luego, el ensayo clínico, ojo, eso os dije, en el gold estándar sí para la nueva investigación, para las nuevas indicaciones. Pero para comparar, este endpoint es mucho más duro, ¿eh? Este endpoint entre parinas fraccionadas que son distintas, por ejemplo, la alteparina frente a la enoxaparina, este endpoint sale distinto, sale diferente. Aquí sí que vas a ver diferencias, con parinas diferentes. Pero cuando hacemos el mismo fraccionamiento, pues sale igual. Porque al final esto es el mismo fraccionamiento, claro. Por eso en la enoxaparina son heparinas con unos pesos moleculares muy específicos, ¿vale? Aquí voy y aprovecho para explicaros lo que había dicho antes de la biotecnología y la biología, y los medicamentos biológicos. Enoxaparina no es un medicamento biotecnológico, ¿vale? Porque no utiliza celulitas que van generando heparinas. Lo que se hace es escoger heparinas grandes, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí una empresa que se llama Rovi, que es muy especialista en esto, y tijeretazo, ¿vale? Van cortando, van fraccionando. ¿Es un proceso biológico? Claro, porque esa heparina es de origen biológico, pero no hay proceso biotecnológico. Ahí lo que hay es un corte físico, pum, 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 pum. Van fraccionando esas heparinas y es lo que se utiliza, ¿vale? A las de una determinada fracción, un determinado patrón de corte, las llaman enoxaparinas, a otras las llaman dalteparinas, a otras las llaman bimiparinas, la que sea, ¿vale? Pero esos son como patrones de corte de la heparina, por decirlo de una manera grosera, que no tiene nada que ver con la biotecnología. La biotecnología es una cosa de síntesis de esas células que hemos dicho, viendo el DNA y viendo cuál es la cadena proteica que queremos sintetizar en un cultivo celular, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado de esta colaboración de indicaciones. Indirectamente hemos hablado de esto. Claro, por ejemplo, si estamos hablando, se ha estropeado también un poquito ¿no? Si estamos hablando de trastuzumab, pues como tienes diferentes... a ver, por ejemplo, en el caso del bevacizumab, pues se puede extrapolar, sí, ¿por qué? Porque sabemos claramente que lo que inhibe es este factor de crecimiento. Entonces, aunque esté en varios cánceres, ¿vale? En oncología se utilizan distintos cánceres, pues podemos utilizar uno solo, el que queramos, el que consideremos más sensible para ver las diferencias, pues es el que vamos a utilizar. El trastuzumab igual, porque sabemos que a lo mejor pues, hay una extrapolación que es debida a que va a actuar sobre este receptor, ¿vale? Pero lo que os decía, en el caso de rituximab, que vale para artritis y vale para oncología, pues se le ha solicitado que haga estudios en biosimilar tanto en artritis como en oncología, ¿vale? Porque los dos mecanismos de acción son completamente diferentes. Fijaros que ahí, incluso lo que os decía anteriormente, la pirámide esa famosa, ya en el segundo estadio de la pirámide ya hay una diferenciación. Ya tenemos comportamiento biológico en unos receptores y comportamiento biológico en otros receptores distintos, ¿de acuerdo? Y a veces en los dos, ¿sabes? Entonces es complejo y al final se separan en dos indicaciones distintas y en dos ensayos clínicos distintos, ¿vale? Y dos conceptos muy rápidos de farmacovigilancia y sustitución. Es verdad que los productos biológicos son más complejos que los productos de síntesis química, como hemos venido diciendo durante todo el tiempo. Hay un caso muy evidente que puso de manifiesto en su día el problema de tener pequeñas variaciones en un producto biológico, y ocurrió otra vez, como no podía ser de otra manera, porque claro, se llevan la fama y el éxito de curar a la gente, pero también son los problemáticos porque son los que empiezan a hacer las cosas, claro. La eritropoyetina alfa, ¿vale? La eritropoyetina alfa todavía no sabe muy bien por qué, pero hubo un cambio de tapón en Europa, ¿vale? Y este cambio de tapón hizo que la aplasia de células rojas, que veis aquí, esto es Estados Unidos, o sea, normalmente esto es una reacción adversa que ocurre de manera inesperada, es grave y es absolutamente infrecuente, vamos, o sea, fijaos los casos, estos por 100.000 habitantes, o por más incluso, no me acuerdo, pero sí, bueno, puede ser por 100.000 habitantes. En rojo está los casos que ha habido por producto americano, ¿vale? Que veis que a lo largo del tiempo pues eran poquísimos, pues a lo mejor un caso por 100.000 habitantes, ¿vale? Y aquí también un caso por 100.000 habitantes. Sin embargo, en Europa, en un determinado momento, ¡boom!, se multiplica por 8 el efecto adverso. ¿Y esto por qué fue?
bueno, pues las teorías dicen que, las teorías, porque digo, esto tampoco se ha demostrado de manera fehaciente, porque no es fácil pillar a estos 8 o a estos 80 que les ha dado el problema, es porque cambiaban el tapón de goma de la epoetina y entonces se generaron ciertos agregados por la porosidad del tapón, ¿sabe? Y esos agregados generaban una reacción inmune que era esa aplasia celular. Entonces, claro, cualquier pequeño cambio en un producto biológico acarrea consecuencias que hay que vigilar, nunca mejor dicho. Esta es la lección aprendida. Además hay que vigilarla porque es que ningún ensayo clínico previo, preautorización, nos hubiese dado ninguna señal. Porque el tamaño de los ensayos clínicos no puede detectar cosas que pasen en 1 entre 100.000, en 10 entre 100.000, ni en 100 entre 100.000, tampoco lo va a detectar. Veríamos un caso y diríamos, pues estaba de pasar, yo qué sé. Pero no podríamos sacar ninguna conclusión. Cuando se detectan además, como veis aquí, esto pasaron años para que alguien viese esa gráfica y dijera, aquí está pasando algo, ¿vale? Y solo estos enfoques de Risk Management Plan, es decir, de ver continuamente qué está ocurriendo y detectar cualquier cambio y enseguida comunicarlo, son los adecuados y por eso nuestra farmacovigilancia funciona así. Y aquí os invito siempre a hacer farmacovigilancia, que es otra de las partes de mi departamento, notificar por el sistema de notificación y cualquier cosa que veáis. En el caso de los biológicos es verdad que hay es algo especial, que es que tenemos que notificar y decir qué lote es. Pues por cosas como estas, ¿vale? Porque puede haber un problema en un proceso de fabricación particular en un lote. Y os invito a que siempre que tengáis una notificación pongáis el lote, si es un producto biológico. Pero ojo, esto que a veces se utiliza como descrédito a lo mejor de los biosimilares, que claro, los biosimilares es que hay que notificar con el lote, con no sé qué. Sí, claro, pero porque son biológicos, como todos los biológicos, ¿vale? No porque sean biosimilares, ¿de acuerdo? O sea, esto es una concepción general del mundo de los biológicos. Y en cuanto a la sustitución, que también nos lleva de cabeza, hay un statement esta es la red de agencias y la agencia europea, que llegan en un momento determinado y dicen, oiga, vamos a ver, los biosimilares son intercambiables. Dice son intercambiables, no dice son sustituibles, ¿vale? Que esto es la gran lucha. Yo defino intercambiabilidad como cuando tú intercambias con conocimiento del médico, se intercambia una cosa por otra porque crees que va a tener el mismo efecto terapéutico, un efecto terapéutico similar, ¿vale? Si entra un paciente en la consulta, pues ¿qué estatina le damos? Pues yo qué sé, no sé qué, no voy a entrar en el criterio que vosotros queráis, pero vamos, yo sí podría llegar a decir que algunas son intercambiables, ¿vale? Algunas estatinas. Algunos antihipertensivos, algunos sartanes, pues también. Algunos prazoles, pues también son intercambiables. No sé, eso ya vosotros sois los especialistas y veréis seguramente, pues a esa persona quiero hacer algo y entonces le doy a torvastatina porque es más lo que sea, ¿vale? Pero eso es la intercambiabilidad. Ahí hay un conocimiento por parte del médico. Bueno, pues todos los biosimilares son absolutamente intercambiables, ¿vale? Con su producto de referencia. Hay que decir quién es, porque es que muchas veces, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades inmunomediadas, el criterio del médico para dar uno u otro producto biológico es pues una escalera que utiliza él, empiezo con este y luego me voy a este otro y luego a este otro. Intercambiabilidad absoluta. Es decir, no, es que no tiene ningún criterio para elegir uno u otro. Elige el primero porque intenta entrar con una línea y luego va a seguir con otra y luego va a seguir con otra. Eso es intercambiabilidad. Sustitución es otra cosa. Sustitución es que, y estaba hecho a raíz de una nota de una ley en la cual se hablaba de sustitución automática, es que vosotros aquí pusierais en la receta una marca y el farmacéutico de atención en la oficina os cambiase esa marca por el biosimilar o por el genérico. Eso es sustitución automática, ¿vale? Y eso no es lo que avala la HMA y la... ¿Que se podría hacer? Hombre, pues si me preguntáis a mí, yo entiendo que sí. ¿Pero que se debe de hacer? No, yo creo que no se debe de hacer. Creo que el médico tiene que ser el que... También creo que hay que prescribir por principio activo. O sea, también creo eso otro. Pero claro, son ya muy buenas praxis dentro de la medicina. Entonces, sustituirles por el farmacéutico y depende de las políticas, ¿vale? Muchas veces al farmacéutico no lo sustituye por vicio, sino porque no le queda otro remedio que sustituir, porque no hay el que acabamos de poner, por ejemplo, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, conclusiones, bueno, pues que son de calidad, eficacia y seguridad equiparables a los de referencia, que tenemos requerimientos regulatorios que van cambiando con el tiempo y con las técnicas, pero que son adaptables a la complejidad del biosimilar y que son perfectamente
garante de lo que acabo de decir. Ya os he explicado Encarna y vamos, también el consejero, ¿no? Son imprescindibles para modular el mercado farmacéutico. No podemos regirnos siempre por el términos monopolísticos, porque si no esto acaba con el sistema nacional de salud. Y que debe apoyarse a todos los niveles el desarrollo y la puesta en el mercado de la permanencia de los biosimilares, porque hay otra cosa perversa que no he contado Encarna en España, que es que cuando hay un producto alcanza un precio, el biosimilar va a tirar para abajo del precio del producto de referencia también. Entonces vamos a tener que si lo que antes costaba 50 euros pasa a costar 30 euros, pero también nos cuesta 30 euros el Clexane, el otro. Entonces, ¿qué incentivo tenéis vosotros para prescribir el biosimilar? Yo si fuese un médico diría, pues hombre, si estoy dándole a esta persona Clexane, es de Clexane en su caja todos los días y tal y cual, pues digo, pues Clexane, o sea, al mismo precio que el de biosimilar. Claro, pues bueno, aquí tenemos que, digamos, dar ese pequeño salto conceptual de decir, por España, pero por el Sistema Nacional de Salud habría que decir por biosimilar, ¿vale? Por darle una cuota al biosimilar para permitir su existencia y su presión en los mercados, porque si no, no hay ninguna presión. Es como que pasa exactamente con los genéricos lo mismo. Es decir, el hecho de prescribir un genérico no es que estés ahorrando, porque en ese momento no ahorras, están todos en precios de referencia, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué incentivo tiene un genérico o un biosimilar si no lo hay en precio? Y vosotros podéis prescribir uno que otro, ¿no? Pues eso, para tener una industria potente de biosimilares y de genéricos es ideal tener cuotas de participación en el mercado pues, que sean competitivas, porque si no al final no hay más desarrollo de biosimilares. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo me llamo José Vizcaíno, trabajo en este centro de salud, que es el Centro de Salud de Fuente de la Reina de Madrid. Lo primero de todo quiero agradeceros vuestra presencia en esta formación. También quiero agradecer a Biosim y en su nombre Encarna a Isabel también por haberme invitado a esta charla y quiero agradecer al Servicio Cántabro de Salud que nos proporcione esta formación. Yo soy médico de familia y yo veo pacientes casi todo el tiempo. Por lo tanto, la perspectiva que yo os voy a dar es desde las dudas que yo me he planteado en la consulta. Nosotros, ahora lo que yo os voy a contar, tras una intervención en el equipo, hemos tenido resultados muy buenos en biosimilares. Y os voy a contar lo que ha sucedido y las dudas que yo me he planteado, que supongo que vosotros también compartiréis, y a lo mejor os pregunto alguna cosa que es especial de Madrid y vosotros aquí no tenéis, no lo sé. Bueno, como conflicto de intereses, yo he recibido financiación para esta charla por parte de Biosim. No tengo más conflicto de intereses a lo largo del tiempo. Esta es la sesión. El objetivo de mi charla es por qué para mí es importante la prescripción de biosimilares. Lógicamente, bueno, pues Encarna y Antonio pues, ya han comentado gran parte de este tema. Y la segunda parte es dotar de herramientas para el trabajo de la consulta. Este es el guión y la verdad es que a los 4 primeros puntos voy a pasar de puntillas porque ya me han hecho el trabajo Encarna y Antonio. O sea, que no voy a decir qué es un biológico, qué es un biosimilar, porque yo creo que ha quedado más que claro. Sí que me gustaría, una cosa que me pasó en consulta y que me parece interesante, porque me pasó hace unos días, es que yo llevo 25 años en mi consulta, o sea que llevo un rato. Mis pacientes son estables desde hace mucho tiempo, me conocen, los conozco. Pues otro día vino un paciente que resulta que estaba con un biológico y yo no lo sabía. Y eso os puede pasar, porque es un paciente que tiene una artritis reumatoide, que en su momento se le puso metotrexate, que no funcionó el metotrexate y que ahora está con un biológico. Y que resulta que, bueno, el metotrexate sigue constando en la receta porque no se ha retirado y el paciente, pues, no me ha comentado nada. Entonces, como se dan en farmacia hospitalaria, pues, bueno, pues eso yo creo que es interesante. No sé
¿qué conectividad tenéis vosotros con el hospital? En mi caso, ahora ha mejorado, pero desde hace 2 semanas. Yo digo, nosotros tenemos un programa que es AP Madrid, tenemos un programa que nos permite visualizar los informes de hospital, que es el ORUS, pero informes cerrados. Eso quiere decir que el especialista de hospital tiene que cerrar el informe y a veces no lo cierran. Y ahora sí que es verdad que desde hace muy poco tiempo yo tengo acceso directamente a la Chetis, que es la plataforma de La Paz. Y entonces ya sí que puedo entrar en las tripas de Chetis y enterarme qué es lo que ha pasado. Y por esa vía me enteré que este paciente estaba con un biológico. Porque él no interpreta, los pacientes no interpretan, no, yo voy a la farmacia del hospital, me pongo, yo, ¿por qué lo voy a saber? Bueno, pues tiene su importancia, ¿no? Yo eso sí que quería matizarlo porque a veces nos podemos encontrar sorpresas. Todo esto, bueno, sí que hay otra cosa que a mí me ha llamado la atención respecto a la vía de administración. Casi todos son inyectables, son subcutáneos, pero hay un oral. ¿Sabéis cuál es? La semaglutida. ¿Vale? Todos los ejemplos que han puesto ahora nosotros, yo no sé vuestra experiencia, pero ahora, por ejemplo, yo tengo muchísimos pacientes que están en tratamiento con semaglutida, pues son diabéticos, que son, o que están con la glicerapida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Os podéis imaginar, son biológicos, ¿no? Que cuando pierdan la patente o cuando pierdan lo que es el periodo de exclusividad, que bajen los precios de forma drástica. En estos momentos no están financiados, salvo en pacientes diabéticos, en las condiciones que todos sabéis. Bueno, pues eso puede ser una revolución también, veremos a ver, ¿no? Pero es un ejemplo que... y luego otra cosa también, que son muy inestables, y eso lo vivimos con las vacunas del COVID. ¿Recordáis cuando traían las vacunas del COVID al principio, que tenían que venir con congeladores? Sí. Esto no lo voy a comentar porque... Nada, esto... Bueno, esto sí que lo voy a comentar porque me parece interesante. Porque también me ha llamado la atención. Resulta que un biosimilar puede suceder que no tenga todas las indicaciones del biológico. Eso a veces puede suceder. Anda, a mí me has pillado. Porque entonces, si yo estoy haciendo un cambio de un biosimilar, de un biológico por un biosimilar, tengo que estar atento a esto, cuidado. Bueno, os tengo que decir que en atención primaria, los fármacos biosimilares que tenemos en oficinas de farmacia comparten 100% las indicaciones de los biológicos. Por lo tanto, es un tema que no nos atañe. Pero a mí me preocupó en su momento, porque claro... José, sí. Pero es un tema de patentabilidad. Sí. Quiero decir que la preocupación desde un punto de vista sanitario es, mira... Lo sé, pero en teoría si lo pongo tendría que poner que... o sea, lo tengo que poner en la historia clínica. Sí. Es cierto, pero es así, pero lo tenemos que saber, ¿no? En atención primaria no nos afecta. Bueno, ¿por qué deberíamos apoyar los fármacos biosimilares desde atención primaria? El final de la charla de Antonio pues me sirve para incidir en esto. Yo hace un tiempo me encuentro, y os voy a poner ejemplo, la insulina Lantus cuesta lo mismo que la Avasarlat, ¿se ¿Para qué voy a cambiarlo? Si el paciente lleva toda la vida con este dispositivo, ¿para qué voy a cambiarlo? En realidad, es lo que decía Antonio. Yo creo que nosotros somos médicos del Servicio Público de Salud y tenemos un compromiso con la sostenibilidad del sistema. El hecho de favorecer el cambio a biosimilares lo que nos permite es reducir costes. Aunque evidentemente en ese momento es el mismo precio, si potenciamos los biosimilares, lo que vamos a potenciar es la fabricación de más biosimilares y por tanto que los precios tiendan a bajar. En cuyo caso el Lantus seguirá bajando, o sea que es así.
pero nos podemos encontrar con eso, que nos cuesta lo mismo. Entonces, eso es un tema que a mí me parece que es importante. Yo creo que todos hemos vivido en nuestra carrera profesional lo que es la importancia de la aparición de estos fármacos, o sea, a nivel oncológico, a nivel de reumatología, a nivel de neurología, a nivel digestivo, alergología, neumología, todo lo que queráis. O sea, lo que ha cambiado el pronóstico de, por ejemplo, lo que es, cuando yo estudiaba, lo que es el cáncer de pulmón, es radical lo que ha cambiado su pronóstico en estos momentos, y es gracias a este tipo de fármacos, ¿no? Eso está claro. Pero lo que también está claro es que en el momento en que podamos disponer de ellos a precios mucho más razonables, lo podremos distribuir de una forma mucho más colectiva, ¿no? Por último, acceso a productos innovadores y mayor competencia en el mercado farmacéutico. ¿Cuáles son los biosimilares de los que disponemos en atención primaria? Pues yo he puesto 3, en realidad son 4, pero es que no sé si alguna habéis prescrito fentrofina alfa, porque yo no. Vale, pues eso. Entonces, es la insulina alargina, la enoxaparina y la tepra. ¿Dónde estamos en estos momentos de prescripción de biosimilares? Bueno, en parte ya lo he dicho en Capula, ¿no? Estáis aquí en un 20% de los productos biológicos son biosimilares, ¿es así? A nivel nacional está en un 33%. Si hablamos de enoxaparina, pues es un 45%. En Cantabria, a nivel nacional es un 58%, y en insulina, aquí estáis en un 7,5% de biosimilares, y a nivel nacional están en un 19%. Claro, yo lo entiendo, porque es verdad que lo primero de todo tenemos que tener en la cabeza pues, la prescripción de biosimilares cuando nos encontramos con un paciente diabético, está claro. Pero lo que es el cambio cuesta más, ¿no? Ahora os explicaré un poco cómo es el procedimiento que nosotros hemos hecho. Y ya paso directamente a los dos últimos puntos que son los que más me interesan. Nosotros hasta hace 2 o 3 años la verdad es que no habíamos tenido ninguna formación en este tema de los biosimilares, y ahora os contaré precisamente cómo fue y los resultados. De esto no voy a hablar, porque es que ha hablado Antonio. O sea, directamente, cuando prescribimos un biosimilar, tenemos todo el aval de la agencia y de la aprobación por parte de la agencia. Por lo tanto, no hay que discutir este tema. Claro, podemos tener la sensación de que realmente nosotros somos una gotita en mitad del océano, porque estamos hablando de enoxaparina, estamos hablando de insulina, pero claro, en el hospital, ¿qué supone esto? El coste de todos los fármacos. Lo primero de todo es que en el hospital, cuando el médico especialista del hospital prescribe un biosimilar, la mayoría de las veces no lo prescribe a oficina de farmacia, lo prescribe a farmacia hospitalaria, y no prescribe libremente, directamente le van a dar lo que, entiendo que es así, Encarna, lo que le han lo que está en la guía del propio hospital. Por lo tanto, en el dato que tú has dado de que decía que en el hospital prescribían mucho más biosimilares, yo ahí tengo que decir que sí, pero tendríamos que analizar de los fármacos que prescriben a oficina de farmacia comunitaria, qué porcentaje hay, que probablemente bajaría mucho. Yo creo, no lo sé. Pero aquí, es así. no es exactamente así. ¿No es así? Sí, el biosimilar está en un formulario, como tú bien has dicho, se puede indicar desde el hospital, pero también los pacientes que ya tuvieran el medicamento original pueden pasar a biosimilar en función de la decisión del clínico. O sea, hay un porcentaje de decisión del facultativo del hospital. En nuestro caso está apostando por el biosimilar. Y nosotros no lo tenemos automatizado con otras comunidades. Ya. Luego hay una decisión. O sea, hay los dos. Existen las dos. En Madrid no es así, entiendo que... No, a ver,
La sustitución, como bien ha dicho Antonio, no está permitida. En los hospitales los médicos prescriben el biosimilar porque ellos tienen la posibilidad, si quisieran, igual que aquí, de utilizar el original. Lo que pasa es que en los servicios de farmacia suelen tener biosimilares y en ocasiones, cuando el médico lo prescribe, el original. Pero sí que es una decisión médica en la prescripción. Y en muchas ocasiones lo que pasa es que hay protocolos consensuados, que también lo hacen para primaria, para hospital, protocolos consensuados en los que el reumatólogo, por ejemplo, dice, yo voy a prescribir infliximab y mi opinión generalizada, ¿vale?, es que puede ser perfectamente un biosimilar, salvo que yo indique lo contrario. O sea que hay un acuerdo, no es obligatorio. O sea que en el servicio de farmacia del hospital le pueden ofrecer el biológico o el biosimilar. Si hay un paciente concreto que precisa el original, vale, el servicio de farmacia puede, aunque luego están las estrategias de compra centralizada, es un poco más complejo, pero no se obliga, al menos hasta yo sé, en ningún sitio. Vale, o sea, están las dos opciones. Luego Flora lo va a explicar, pero la realidad es que aquí en Cantabria es una cosa que ha hecho muy bien el Servicio de Gestión Farmacéutica y el Servicio Cántabro de Salud. Se tomó la decisión, que otras comunidades no lo han hecho así, otras comunidades obligan a poner biosimilar cuando sale el biosimilar. Aquí lo que se pactó con los servicios fue que a cambio de que vengan las nuevas medicaciones y medicación innovadora, se dejaba prescribir esa medicación innovadora a cambio de cuando entrase un biosimilar tuviesen preparasen un protocolo para los nuevos, empezasen siempre con el biosimilar y poco a poco en decisión de cada clínico hacía el switch y cambiaba al biosimilar. Sí, la realidad es que luego veréis los datos de Flora. Al principio éramos de las últimas comunidades en prescripción porque no obligábamos, otras comunidades tomaron la decisión de obligar y no podías prescribir otra cosa. Y ahora mismo los datos que estamos, la segunda y la tercera comunidad en uso de biosimilares en los hospitales de Cantabria. ¿Vale? O sea que el resultado ha sido bueno, porque yo creo que aquí se toma la opinión del clínico, que es el que al final el que decide, y eso lo han aceptado muy bien. Lo que es verdad es que, bueno, como os decía, podemos tener la sensación de que es una gota en el océano nuestra aportación, pero la realidad es que nosotros vemos una cantidad de pacientes ingente. O sea, el hecho de que tú hagas un cambio a una insulina biosimilar, evidentemente es algo que tiene mucho coste a lo largo del tiempo, porque tenemos muchos pacientes diabéticos. Entonces ahí tenemos bastante recorrido. En Madrid también, o sea, en Madrid también estaba, pero no lo he puesto, tenemos un porcentaje de insulinas bajo también. Entonces ahí tenemos trabajo que se puede hacer, ¿no? Esto es lo que os digo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en estos momentos hay 1.254 presentaciones de biológicos, de biosimilares. Claro, y en atención primaria 3, si queréis 4. Bueno, pero es nuestro territorio, es nuestra forma de aportar. E insisto, el número de pacientes que tenemos es muy importante. Pongo el ejemplo de la dificultad en el caso de la insulina porque, bueno, pues probablemente sea lo que más nos cuesta, ¿no? Porque son pacientes crónicos que llevan con estos sistemas y tal. Yo cuando lo hice en su momento, en el año 24, lo que cuando el paciente me planteaba alguna dificultad, ahora os explicaré cómo son los cambios, le decía que viniera con la enfermera, que vieran los dos sistemas y que se pusiera delante de la enfermera el nuevo sistema, ¿no? Y eso favoreció los cambios. No oculto que, claro, os he dicho que llevo 25 años en mi consulta, por lo tanto, si alguno de vosotros lleváis 25 años en vuestra consulta, sabéis que si le decís a un paciente una cosa, lo normal es que el paciente en general lo hace, ¿no? Porque hay una relación clínica de mucho tiempo, ¿no? Pero yo me he apoyado en enfermería para esto y me ha ayudado. Muchas veces nos encontramos prescripciones derivadas de hospitales que pueden ser públicos o privados. No sé cómo es el sistema aquí. Nosotros tenemos el sistema, bueno, creo que me lo comentó Encarna, nosotros tenemos un sistema, nosotros tenemos AP Madrid
y el sistema informático del hospital, que en cada hospital puede ser distinto. En el caso de La Paz no es Selene, es HCIS, entonces, pero todos a la hora de prescribimos en la nube, en un sistema. Entonces yo veo lo que ha prescrito el especialista del hospital. Esto fue una batalla de hace, ¿cuánto tiempo? 7, 8 años, costó. Ahora estamos en la batalla de las ITs con los hospitales y bueno, eso no sé, yo creo que va a ser más complicado, pero bueno. Entonces, cuando desde el hospital prescriben algo, se pone en el MOOC automáticamente. ¿Vosotros eso lo tenéis? Sí, nosotros podemos, desde nuestra receta electrónica, podemos pasar a la PEA del hospital y vemos la prescripción que está haciendo el hospital. Eso se puede ver. Y al revés, desde la PEA se puede pasar a receta. O sea, pero entonces compartís la plataforma, entiendo. No lo ven integrado. Es que ellos lo ven integrado. Compartimos la misma plataforma. Con la cápsula azul. Ellos ven la misma pantalla, el suyo y el de los. O sea, nosotros igual. cuando un botón lo vemos, pero es un botón que está en la misma receta. Hace un tiempo no, porque a mí me ha pasado un poco lo que te ha pasado a ti, que has contado. Yo no vi que un paciente mío sabía que era un VIH, pero no sabía que estaba tomando un cierto tratamiento y le puse un tratamiento que interaccionaba. Y para poder saber que estaba tomando... Porque estaban recogiendo en farmacia hospitalaria. Claro, porque había un momento en que nosotros no veíamos la PEA. Entonces yo tenía que entrar a los evolutivos nosotros no vemos de medicina tampoco. interna a leer qué medicamento le habían prescrito. Nosotros no podemos ver los medicamentos que se le administran en farmacia hospitalaria. Eso no lo podemos ver, salvo que te metas en las tripas del sistema. No, nosotros sí. Dame un botón. Ya, pues eso es muy interesante. Yo creo que eso es un punto de mejora, claro, ¿no? Porque yo me tengo que enterar a través de las tripas del sistema. A ver, porque por aclararlo, porque como yo he tenido varias vidas, pero una vida era la directora de farmacia de Madrid, para que entendáis. Lo que puedes ver en Madrid es que en la misma pantalla donde tú ves tus prescripciones, ¿vale? Ellos ven lo que ha prescrito el médico del hospital. Y es el médico del hospital el que se hace ahora responsable de sus prescripciones. Es decir, si un médico de hospital pone X, no sé cuál es, ellos lo ven y además no tienen que antes validar la receta, hacer la receta para el tratamiento continuado. No, En cambio, el año, una duda, ¿la farmacia lo ve? ¿De primaria? Sí, ¿La farmacia? ¿La oficina de farmacia? ¿Lo del hospital? No, lo del hospital no. No, sí, a ver, la oficina de farmacia, a ver, las dispensadas en el hospital, lo dispensado en el hospital no se puede ver. Eso ¿vale? es. Lo Bueno, dispensado para en el hospital oficinas, no se puede ver. La farmacia ve todo lo dispensable en oficina de farmacia. Es que fijaros los ciegos que Pero el estamos hospital no lo ve. O sea, nuestra plataforma de prescripción es común en primaria y en especialidad. ¿Vale? Escuchad un momentito, por favor, doctora. Eso es. La receta electrónica, que es todo lo que se puede prescribir y dispensar en oficina de farmacia, es común, es la misma. ¿vale? Aquí es la misma. sistema. Pero hace unos meses, no hace mucho, está desde hace un año, no tanto. Desde hace un año, desde la propia pantalla de la receta electrónica, hay un botón que permite ver todo lo que se está recibiendo en el hospital a ese paciente. Ha costado. Incluyendo lo que le dan en farmacia hospitalaria. Pues eso nosotros no lo tenemos. Pero hace un año no hace. Pues yo creo que... Ya. Bueno, sí que aquí hago mención a un tema que me parece una parte muy importante de nuestro trabajo, que es la conciliación de la medicación. O sea, nuestra responsabilidad como médicos de familia es conciliar la medicación que nos encontramos muchas veces que viene derivada, porque, bueno, pues yo es que a veces me encuentro con alegría antiinflamatorios crónicos en pacientes anticoagulados o antiagregados. Estas cosas os las encontráis, ¿no? O sea, es que hay una parte esencial de la conciliación, porque al final yo creo que nosotros tenemos que responsabilizarnos del papelito que sale finalmente impreso y se lleva al paciente, ¿no? Actualización y conciliación. Y con las prescripciones de especialistas de privada o de hospitales privados,
Pues yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que ahí, me imagino que vosotros actuáis igual, el paciente aporta su informe, nosotros aportamos nuestra opinión clínica y a partir de ahí tomamos las decisiones. Pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones. A veces pueden coincidir y muchas veces no tienen por qué coincidir, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, yo sí que creo, y vuelvo a lo que he dicho hace un rato, que tenemos un compromiso con la sostenibilidad del sistema público donde nosotros trabajamos, ¿no? Nuestra productividad, bueno, yo sinceramente creo en esto, que es el mayor incentivo es este, colaboración con los poderes públicos y sociales para lograr que se haga efecto la equidad, la igualdad en el acceso a la sanidad universal y de calidad de todos los ciudadanos. Sí que es verdad que en nuestra productividad hay una parte, no sé, porque eso es, no sé cómo se calcula y tal, en la que sí que consta la prescripción de los biosimilares, pero no sé qué porcentaje es, no tengo ni idea. Pero en una parte sí. Y la última parte de las dificultades que podemos encontrarnos es, bueno, pues a la hora de hacer un cambio de insulina, insisto, yo me apoyo mucho en enfermería, tengo la suerte de trabajar con una enfermera que bueno, pues trabajo muy bien, es muy colaboradora y la verdad es que en el momento que hago un cambio, facilito al paciente si quiere venir con el nuevo dispositivo para valorar el cambio y a mí me ha funcionado. No he tenido ningún problema en ningún momento con estos cambios. Ya os voy a decir el ejemplo de lo que nosotros hemos hecho en el centro de salud. Bueno, esta es Cristina Casado, y que no lo he dicho al principio, pero desde luego es parte muy importante de lo que es el trabajo que hemos conseguido nosotros en Fuente de la Reina. Es la farmacéutica nuestra que trabaja, la verdad es que está muy pendiente y es muy colaboradora con nosotros. Y le pedí que nos grabara un vídeo, a ver si se puede ver y oír. Hola a todos, es un placer poder estar aquí. Vale, no sé. Tú tienes el volumen. No, sí, el volumen está alto, el problema es que no sale por nosotros. Bien, tengo un plan B. Se veía. Sí, no, pero es que el plan B es este, que está con subtítulos también, o sea, lo vamos a escuchar, pero se va a leer subtítulos. Y entonces va a ser mejor, porque estas cosas a veces pues pasan. Hola a todos, es un placer poder estar aquí con vosotros, aunque sea en diferido. Como ya os ha comentado Jorge, soy su compañera Cristina Casado Reina, farmacéutica del Centro de Salud Fuente la Reina de Serra. Antes de comentaros de dónde parte la estrategia de biosimilares que desarrollamos en 2024 y que tan buenos resultados nos ha dado, me gustaría destacar que no se trata de una estrategia aislada, sino que forma parte de cómo abordamos en el centro todos los aspectos relacionados con la optimización farmacoterapéutica
Pues esta es Cristina, que es la que nos ha empujado a trabajar en esta línea. ¿Y cuáles son nuestros números? Pues estos son nuestros números. Nosotros en el año 20 al 23 estamos rondando un 20% de porcentaje de biosimilares. Nos da la sesión en diciembre del año 23, enero del 24, y a lo largo del año 24 pasamos a un 37%. En Madrid está en un 23% de biosimilares. Somos el tercer centro de salud de la Comunidad de Madrid en porcentaje de biosimilares. Esto es el material que nos proporciona, este es material profesional para los intercambios de lo que son las heparinas y intercambios de insulinas, que ahora voy a entrar en ello. Y también hay un material que yo creo que Raquel, supongo que como trabajas con Cristina, lo compartís, y es que es este material para pacientes en los que les explicas lo que es, les explican lo que es un biosimilar y un poco pues lo que hemos estado hablando ahora. Estos son los listados que nos proporcionan. Bueno, pues este es mi CIAS y estos son las heparinas, aquí los CIPAS de los pacientes. Os tengo que decir que yo el salto que doy fundamentalmente es porque en el momento en que en el año 24 yo tengo R4. Entonces tengo una R4 magnífica que se hace cargo de la consulta, por lo tanto yo estoy en una consulta paralela en la que puedo hacer otras cosas. Y entonces pues durante unos días me dedico de forma proactiva a buscar los pacientes, llamarles y bueno, esto coincide que se puede hacer así o puedes simplemente esperar a que venga el paciente, porque no sé cuántas veces veis al paciente, pero ahora que mis pacientes que están con insulina, un porcentaje elevadísimo tienen sus sensores, cada 2 por 3 están en enfermería, tú avisas a enfermería y dices, mira, me gustaría hablar con este paciente para hacer este intercambio o lo que haga falta. O sea, que eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Fundamentalmente eso es para insulina, porque con las heparinas, yo no sé cuántos pacientes tenéis con heparinas de forma regular, pero normalmente no es así, ¿no? Vale, fijaos, esto... A ver... Vale, sí. Esto también nos lo proporcionó Cristina, y esto en parte tiene que ver un poco con lo que contaba Antonio. Fijaos que os lo he dicho antes que los biosimilares en atención primaria comparten el 100% de las indicaciones de los biológicos. Aquí está, que la enoxaparina comparte las mismas indicaciones que el Clexane, ¿no? Lo que pasa es que no hay una indicación que no comparte, que es, o pues no está aprobada, que es la prevención secundaria de la recurrencia del tromboembolismo venoso en pacientes con trombosis venosa profunda y factores de riesgo transitorios. Bueno, en ese caso, si prescribiéramos enoxaparina, tendríamos que poner que estamos haciéndolo, aun sabiendo que en ficha técnica no consta, ¿no? Todas las heparinas son solapables dependiendo de las dosis varían, lógicamente, y eso lo tenemos que mirar encima, ¿no? O sea que las dosis dependiendo de lo que prescribamos, pero para el resto es absolutamente solapable. No sé muy bien, luego dentro de las heparinas tenemos los biológicos, que son estas, el Clexane, el Fragmin, el Ivor y el Inoheb. Estos son los biosimilares que solo hay de enoxaparina, pero ya os digo que son intercambiables y las dosis ya dependen un poco de la propia heparina. En relación con las insulinas, nos proporcionaron este material que os resumo a continuación. ¿Cómo debemos hacer el cambio de insulinas biológicas por biosimilares? Pues en el caso de la insulina Lantus, que es glargina 100 unidades mililitro, se intercambia automáticamente. Misma dosis y ya está, el sistema es el mismo y nada más. ¿Le puede generar cierta reticencia al paciente? Pues puede ser, y para eso me apoyo en enfermería o le digo que venga conmigo. Ya os digo que yo el año pasado, como tenía a mi residente, le decía que vinieran conmigo también, no hay ningún problema.
yo no he tenido ningún problema con ningún paciente. Es un intercambio automático. Lantus por insulina alargina biosimilar, que es Avasaglar o Semglee. Esto está en el mercado, creo recordar, Avasaglar está desde el 2017 y Semglee no sé si el 2019. En el caso de Toujeo y Levenir, pues son diferentes. La Toujeo es insulina alargina de 300 unidades mililitro. En realidad, lo que nos proponía Cristina es que en este caso reduzcamos un 20% la dosis de la nueva biosimilar, la Avasaglar o de Semglee, pues por asegurar que no haya hipoglucemias. La verdad es que ahora lo tenemos muy fácil porque, no sé vosotros, pero es que yo ahora un porcentaje muy alto de mis pacientes van con sensores, es que es facilísimo, te traen el móvil y automáticamente detectas cuántas hipoglucemias ha tenido en los últimos 3 meses a raíz de... O sea, que realmente es muy sencillo, ¿no? Entonces, recomienda reducir un 20% la dosis original que está tomando el paciente y hay 3 circunstancias en las que en principio recomienda que la insulina... y con la de Benil también es lo mismo, con la insulina de Temil reducir un 20%. ¿Perdón? Yo eso no lo entiendo muy bien, porque si hemos dicho que son, ya tienen hechos estos estudios de farmacocinética y demás. Probablemente es un tema... Es un poco de sí, recelo. En teoría debería ser 100% solapable, o sea, debería ser misma dosis. No te sé decir por qué, pero ella en principio nos recomendaba esto y lo hemos hecho así. La verdad es que no sé si tiene alguna explicación esto, pero así nos lo hizo. Pero lo único que sí también nos dijo es que en pacientes que están con una dosis superior a 40 unidades, pues hombre, mantén el Toujeo, porque si no le metes un bolo es una pasada, ¿no? También pacientes que tienen dificultades para ponerse a la misma hora las insulinas, que puede haber una flexibilidad de 1, 2, a veces 3 horas, pues hombre, se mantiene también, en principio se mantendría el mismo biológico. Y en pacientes con diabetes tipo 2 con alto riesgo de hipoglucemias, en principio no se recomienda el cambio en la insulina de Gludec por la insulina alargina, o sea que eso lo mantendría. Ese es un poco el resumen de lo que son los intercambios de insulinas. Respecto a la teriparatida, pues bueno, esta es de infografía para pacientes. No sé cuántos pacientes tenéis con teriparatida, bueno, tenemos algunos. La teriparatida tiene un punto un poco especial y es que está el biológico, está el biosimilar y luego hay un genérico. Y ahora me podéis decir, perdón, ¿cómo es posible? Si hemos estado hablando antes que, bueno, pues es que el sistema de fabricación es diferente. Lo voy a poner la diapositiva un momento que lo tengo oculta. Esta es la teriparatida, la original es el Fosteo. Estos son los biosimilares y estos son los no biosimilares, y en este caso el Duratil es genérico. Yo ahí me pierdo un poco, la verdad. Yo os cuento porque, a ver, la teriparatida es una molécula pequeña. Entonces, hasta que llegas a un determinado tamaño, tú puedes unir aminoácidos, como si fuese una cadena, y eso lo puedes hacer en síntesis química, ¿vale? O sea, lo puedes hacer con un proceso de síntesis química. Tú puedes unir 2 aminoácidos, no dejan de ser 2 moléculas normales y corrientes. Cuando llegas a un determinado número, además es una cuestión de también va a ser de tamaño, esos aminoácidos empiezan a conformarse y a plegarse, entonces ahí empiezan las dificultades. Pero si es muy pequeñita, solo tienen una conformación espacial, y entonces pueden ser genéricos. Entonces, en ese sentido, tú puedes colocar 20 aminoácidos seguidos y no va a haber diferencia que coloques 20 aminoácidos seguidos con 20 aminoácidos que haces de biosimilar, porque es que estructuralmente la cosa no da para más, es decir, no pliega. Y luego la diferencia que hay es muy interesante, que lo has puesto muy bien, la base legal
hay una base legal que pone genérica y otra que base legal que pone híbrida. Eso es una cuestión puramente legal. Unos entran bajo un articulado legal y otros para... Pero vamos. Pero lo que pasa es que es un caso muy especial. Sí, bueno, pero en moléculas pequeñas nos puede pasar más veces, ¿eh? O sea, por eso digo que nos preparemos a este escenario. Vale. Pero todos los que están en esta diapo son intercambiables. Vale. O sea, quiero decir, desde el punto de vista de eficiencia, clínico, esto es igual. Pero que sepáis que estos son biosimilares y estos son bueno, pues eso, genéricos o una cosa intermedia que... esta es la infografía para pacientes que en un momento dado nosotros podemos proporcionar porque facilita que entiendan la sustitución, aunque y para mí lo que más facilita, insisto, es que llevo 25 años con los mismos pacientes, o sea, que está claro. Estos son los números del centro de salud a lo largo del año 24, como fuimos subiendo hasta llegar hasta el 37% y bueno, pues esto es por ciudades. Esto ya lo ha contado Antonio, y las 12 propuestas de mejora que ha comentado Encarna, ya para terminar, pues para mí me parece que en lo que depende de nosotros, pues fortalecer la formación y la difusión de información para profesionales sanitarios, pues se puede dar una sesión en el centro de salud explicando. Os paso a decir que esta sesión, el PowerPoint, nos pasa a vuestra disposición, os lo puedo pasar si queréis algo de información. Perfecto. Y ahora les contamos también la estrategia. Vale. Esto es la sesión que nos dio Cristina Casado en su momento, y luego hubo un seguimiento. Luego esto es, bueno, pues esta es formación, forma parte también un poco de este programa. Luego, mejorar la información dirigida a los pacientes, promoviendo campañas educativas. Pues eso, tenemos aquí esta infografía para pacientes y yo creo que lo más potente es explicarle al paciente en consulta la intención de nuestro camino. A mí me parece que lo que ha dicho Antonio también es clave, es que la percepción de que esto es más barato, por lo tanto, cuidado, bueno, pues tenemos que explicarlo, porque aunque el paciente no lo verbalice, eso está, Y si no, el vecino se lo va a comentar. Pues esto, optimizar los sistemas de prescripción, bueno, facilitar. Nosotros en el MUPSI tenemos un sistema que nos facilita un poco el intercambio. Aprovechar las ventajas de las tecnologías de información y trabajo en equipo. Para nosotros el trabajo con nuestra farmacéutica fue clave. Nos proporcionó estos listados y a partir de ellos hemos ido trabajando y ha sido muy importante, por eso la he puesto. Y desarrollar recomendaciones claras y basadas en la evidencia que respalden la intercambiabilidad de biosimilares y sus medicamentos de referencia, pues con infografía que nos han proporcionado y que os he comentado. Pues nada, muchas gracias y si tenéis alguna duda, pues